Hola, ¿qué tal? Buenas noches, nuevamente transmitiendo en este canal. Bienvenidos, este es el capítulo 2 de la temporada 1 de estos análisis que vamos a empezar a realizar. En esta ocasión vamos a hablar sobre la perspectiva de género, la presunción de inocencia y el debido proceso. Y esto lo digo desde el punto de vista como abogado, porque he tenido asuntos en los cuales se juzga precisamente con la perspectiva de género, dejando fuera a la presunción de inocencia y, por supuesto, al debido proceso. ¿Y por qué hablo sobre esto? Porque he escuchado jueces, he visto sentencias, resoluciones o incluso resoluciones arbitrarias que, que van obviamente en función de la perspectiva de género. Y al final voy a hacer a lo mejor una crítica al Poder Judicial o a los poderes judiciales de los estados o al federal sobre precisamente cómo es que estamos viendo los abogados esta parte, o sea, los abogados y abogadas. Incluso me ha tocado hablar con abogadas sobre este tema y lo vemos con tristeza, cómo es que no hay esa premisa mayor que es el debido proceso en primera instancia, la perspectiva de género, la presunción de inocencia y la perspectiva de género en ese orden, sino que el orden es primero la perspectiva de género, después un debido proceso y al final la presunción de inocencia. Entonces, estas tres cosas eh, forman una amalgama de derechos que como mexicanos tenemos. Voy a tratar de explicarlo lo más claro que se pueda, que si tienen alguna duda en alguna cosa o alguna palabra que no haya quedado entendida, voy a tratar de utilizar las palabras un poquito más sencillas y más fáciles de entender para que ustedes lo puedan comprender mucho más sencillo, para que todas las personas que me puedan ver o a donde alcance y llegar este video se puedan alcanzar a entender. Primero hay que entender primero qué es el género. Primero quisiera hablar de la perspectiva de género, que según la RAE es el conjunto de seres que tienen una o varias características en común, clase o tipo a la que pertenecen personas o cosas. El género, ahora ya en lo que es la Corte Interamericana y lo que es nuestra legislación mexicana, dice que el género se refiere a los atributos sociales y a las oportunidades asociadas a ser hombre o mujer, a las relaciones entre mujeres y hombres, niños y niñas. Estos atributos, oportunidades y relaciones se establecen y se aprenden en la sociedad, de acuerdo con la Ley General de Igualdad entre las mujeres y hombres. La perspectiva de género se refiere a la metodología y en los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como en las acciones que deben emprender para actuar entre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar las diferencias entre las mujeres y los hombres, que se dan no solo en su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. ¿Para qué sirve la perspectiva de género? Pero bueno, vamos a regresarnos un poquito a lo que es el género. Y aquí es donde podemos nosotros ir viendo algunas cosas que yo considero que no son apropiadas y que no son las más buenas en cuanto a lo que estaríamos nosotros viendo en derecho, sí, como perspectiva de género. Y esto voy a alusión, porque al iniciar un procedimiento, un proceso civil, familiar, penal, eh, y obviamente que se tiene que juzgar en donde está involucrada la mujer, se juzga con perspectiva de género. Al juzgar, o sea, cuando se pretende juzgar con perspectiva de género, pues entonces se tiene que tomar no solamente las cuestiones biológicas, es decir, es un hombre, es una mujer, quién es un hombre y qué es una mujer. Y se asocia precisamente a los roles masculino y femenino,
que la cultura o la religión o o la sociedad nos ha dicho de lo cuales son estas cuestiones. Y diferenciar lo que es biológico de lo que no es biológico, de lo que es social y de lo que no es social, es de donde parte precisamente esta perspectiva de género. Hace unos días me tocó escuchar a un juez que decía que en su resolución que, porque yo le alegaba algunas cosas de las cuales vamos a hablar ahorita, yo le alegaba que la víctima no debería de ser llamada víctima, sino presunta víctima. Y él me contestaba que era víctima porque, bueno, así lo había establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual es falso. También se habla sobre la presunción de víctima. Y lo voy a tocar un poquito más adelante. Pero esta parte de la perspectiva de género y cómo es que se juzga con perspectiva de género, decía el juez que es porque históricamente la mujer ha sido oprimida. Y entonces, como históricamente ha sido oprimida y como históricamente ha tenido un rol dentro de la sociedad inferior supuestamente al del hombre, entonces es que se tenía que juzgar de esa manera, o sea, tenía que tomar en cuenta la perspectiva de género que había solicitado en su momento la asesora jurídica en un proceso penal. Estábamos hablando en una audiencia inicial. ¿Y por qué vengo a colación con esto? Y yo no deseaba que se tuviera en cuenta todavía la perspectiva de género o que no se viera como perspectiva de género, porque se trataba de violencia familiar. Sin embargo, el juez dijo, bueno, sí hay perspectiva de género porque históricamente las mujeres han sido oprimidas. Y luego lo dice, ¿no? Su representado, pues no es la persona que oprimió a esas mujeres históricamente, ¿no? O sea, él no tiene esa carga. Sin embargo, sí tiene la responsabilidad. Es decir, los hombres que supuestamente, y digo supuestamente, habrán sido opresores en un pasado, los hombres del presente son ahora los culpables de las cosas que se hicieron en el pasado, sin tomar en cuenta que la gran mayoría de los hombres, que la gran mayoría de las personas que son del género masculino, pues lo que pretenden es cuidar. O sea, biológicamente estamos hechos los hombres para cuidar de las mujeres, cuidar de otros seres humanos a quienes nosotros queremos. Y la mujer también es protectora de los hijos, es protectora naturalmente de eso. O sea, hombres y mujeres somos distintos, somos diferentes. Y la misma perspectiva de género lo establece, dice que hay diferencias biológicas, pero que están establecidos roles sociales. Y habla sobre los roles sociales como si los roles sociales fuesen aquellos que nos van a determinar si somos hombres o somos mujeres. Y lo digo de esta manera, ¿no? O sea, yo me siento mujer y ese es el simple hecho de ahora sentirme mujer. Pero entonces vamos a precisamente el estereotipo. ¿Qué es entonces una mujer? Y tenemos que partir precisamente de la concepción que es una mujer. Una mujer es ahora sí el género, ¿sí? Porque está asociado con cuestiones biológicas de todas aquellas personas o seres humanos que tienen los cromosomas XX. El hombre tiene XY. Y partimos ahí de la base primero biológica. Y luego seguimos con que tienen genitales, unos genitales masculinos y otros genitales femeninos. Unas tienen mamas más desarrolladas, sobre todo la mujer adulta, tiene mamas más desarrolladas que las de los hombres y están hechas precisamente para poder tener o amamantar a sus hijos. Luego entonces vienen otras cuestiones que también son biológicas. Como seres humanos, pensamos de manera distinta, la mujer piensa de manera distinta a la del hombre. El hombre tiene más dificultad, por ejemplo, para estar realizando dos tareas al mismo tiempo. No digo que no lo pueda hacer, pero es más difícil que lo pueda hacer.
En cambio, una mujer puede tener más conexiones entre la parte emocional del cerebro y la parte lógica del cerebro. El hombre o utiliza una parte que es la parte emocional o utiliza la parte lógica. Regularmente el hombre se encuentra en la parte lógica porque por su naturaleza es tratar de resolver de manera práctica las cosas, de tratar de resolver de manera más fácil y más rápida las cosas que se le vienen encima, ¿no? Y esto nos hace esa diferencia. Y si ya partimos de que eso, al menos en algunos ámbitos de la sociedad, se ve como un rol ya atribuible a la sociedad, y no es así. O sea, realmente nuestro cerebro, el del hombre y el de la mujer, es diferente. Y al ser diferente, entonces, tomamos las cosas de manera distinta. A lo mejor la misma situación, a un hombre se le ponchó una llanta, se baja, la quita, la cambia y la pone, ¿no? A la mujer, a la mejor, y digo a la mejor, y es probable, y digo probable, no posible, probable, porque podemos hacer una encuesta sobre eso, que a lo mejor la mujer va primero a tratar de ver qué fue lo que pasó, a lo mejor trata de desahogarse, y digo desahogarse, porque es una forma de hacerlo y es una catarsis, y eso es bueno. Porque los hombres a veces tenemos esa dificultad para poder hacerle frente a la frustración. Las mujeres sacan su frustración mucho más rápido a través de, a lo mejor, el llanto, el grito, pues sí, la forma de nosotros sacar afuera nuestras emociones. Y esa parte de sacar afuera las emociones, a lo mejor en ese rato llora rápido, se baja, pide ayuda, a lo mejor ella misma lo hace porque sabe cambiar la llanta, porque yo no digo que no lo puedan hacer, lo saben hacer y es excelente que lo sepan hacer. Pero primero a lo mejor van a entrar en ese proceso de aceptar o de asimilar que se ponchó una llanta. Y a lo mejor un hombre va rápidamente y va a decir, sabes que se ponchó la llanta, no voy a perder el tiempo en estarme pensando en que se ponchó la llanta, e inmediatamente me voy a poner a trabajar en ello. Que eso voy a bajarme, cambiar la llanta y se acabó. Si no puedo hacerlo, necesito ayuda, tomo un taxi y me voy de aquí. Entonces, esas son las diferencias biológicas. ¿Por qué entonces no sabemos definir qué es una mujer? Porque ahora dicen, es que yo me siento mujer. Bueno, ok, entonces si te sientes mujer, ¿qué es una mujer? Si estamos hablando de género y de la relación o de las relaciones que como género se deben de tener entre el género femenino, pues entonces, para mí, y lo aclaro muy bien, para mí una mujer es aquella que puede explotar su feminidad, que es, pues, que va a ser tierna, que va a tener más ganas, por ejemplo, de arreglarse, que tiene, por ejemplo, la frustración de que no le gusta alguna parte de su cuerpo, de que, y lo escuchaba ayer a Ramsey Ferrero, que nos decía que precisamente la mujer es así, o sea, en los años jóvenes, muchas veces las mujeres dicen, ah, pues es que no me gustan mis pies, o no me gusta mi cabello, no me gusta mi cadera, no me gusta mi cintura, me gustaría tener los pies más chiquitos, me gustaría tener los pies más, o sea, regularmente la mujer vive en ese grado de insatisfacción. Eh, que está bien. ¿Por qué? Porque son mujeres, o sea, vamos a atribuirle las cosas. El hombre, pues, es un poquito menos aprensivo con esas cosas. Somos más tolerantes a la frustración porque, pues, obviamente tenemos que salir a hacer otras cosas que son propiamente masculinas. Y nuestra propia naturaleza, les digo, como pensamos, razonamos de manera casi exclusiva con la parte del cerebro que nos determina que es el razonamiento, o nos ponemos a llorar y realmente el mundo se nos cierra. O nos vamos y nos curamos y aceptamos las cosas que no podemos nosotros cambiar y pues seguimos adelante, ¿no? Este tipo de pensamiento, este tipo de forma de ser,
no es que sea socialmente atribuible a un hombre o a una mujer. Y luego viene aquí lo de la opresión. ¿Por qué la mujer se siente oprimida frente al hombre y por qué la mujer se siente oprimida frente a una forma de sociedad? Y es porque esta sociedad nos ha dado o supuestamente nos ha dado, una sociedad occidental, en donde el rol de la mujer, que es el rol de cuidadora del hogar, de cuidadora de los hijos, de tener esa protección hacia sí misma y hacia su cuerpo, porque es la dadora de vida. Muy distinto, por ejemplo, el hombre. El hombre, bueno, pues dicen es que el hombre abandona a sus hijos y es mucho más fácil que, claro, porque no tenemos biológicamente no tenemos la necesidad de proteger a esos pequeños seres, cuando esos pequeños seres ya caminan o ya se mueven o ya pueden ser autosuficientes. Luego entonces, esta perspectiva de género lo que viene a hacer es poner a las mujeres como un grupo vulnerable, y lo decía así su señoría cuando estaba dando su argumentación, que es un grupo vulnerable de la sociedad. Yo estoy en desacuerdo en que es un grupo vulnerable, son el 51% de la población. O sea, es más, hay más mujeres que hombres, al menos en México. Que es un grupo que ha sido oprimido por los hombres. Si son más mujeres que hombres, pues también estaría complicado. Además de que la gran mayoría de los hombres, pues no son así. La gran mayoría de los hombres son protectores de su familia, protectores de su vida, protectores de sus hijos, y que cuidan y que pretenden que sus hijos vivan mejor, que tengan una mejor escuela, que tengan una mejor vida, que tengan todas esas cosas que el hombre hace son cuestiones masculinas. Y entonces, ¿qué es ser una mujer? Y aquí viene otra vez la gran duda, y cada vez que yo se lo pregunto a alguna mujer, me dicen, por ejemplo, alguien me dijo, es que una mujer es aquel sector de la sociedad que ha sido oprimido, que no está empoderado o que no tiene un puesto de poder y que le es difícil el acceso. Y entonces la respuesta sería, tú no cabes entonces en ser mujer, tú no eres una mujer. Y me decía, caray, ¿cómo que no soy una mujer? Claro que no. Tienes acceso a oportunidades, no estás siendo oprimida porque vives sola y tú sola te mantienes, y tampoco eres entonces una persona que ha sido o que es víctima en este momento de la opresión de un hombre. Entonces, no eres una mujer. Y caemos en esta falsedad de premisas que lo único que conlleva o no, lo único que nos van a llevar es a que como seres humanos no podamos definir lo que es un hombre y qué es una mujer. Me hubiera gustado que el debate con el juez hubiera sido un poquito más extenso, pero bueno, se trataba de una audiencia inicial y en la cual pues no podíamos expresar mucho, ¿no? Sobre todo en esta parte de la cual yo estoy en desacuerdo, que se juzgue precisamente con una perspectiva de género por encima de la presunción de inocencia y por encima del debido proceso. Y explico por qué por encima de estas dos cosas. Tengo una resolución de un juez familiar en la cual a una mujer a la cual se le supuestamente gritó, y digo supuestamente porque estamos hablando de la presunción de inocencia, el juez emite sin escuchar a la otra parte, sin base probatoria, sin alegatos, emite una resolución de protección y además ordena que la persona sea separada de su cargo, que la persona, o sea, que el hombre sea separado de su cargo y que el hombre, ¿sí?, en sí sea excluido, en este caso era de su lugar de trabajo. Ya emitió una resolución solamente escuchando a una de las partes. No hubo debido proceso.
No hubo presunción de inocencia. Y ahora aquí le voy a poner algo más al juez. Presumió que el género de la persona que le gritó a esa mujer era un hombre. Nunca le preguntó, oiga, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente hombre o se siente mujer? Porque a lo mejor se siente mujer. Y esto lo digo porque se trata precisamente de una persona homosexual. Se siente mujer. Sin embargo, lo sacaron de su trabajo, sin preguntarle. Asumieron que era un hombre porque en su acta de nacimiento dice que es hombre. Asumieron que era un hombre porque cuando lo vieron vestido de hombre. Asumieron que se trata de eso. Entonces, la justicia, ¿en dónde está? ¿Dónde está la famosa perspectiva de género? ¿En dónde está la diversidad? ¿En dónde está el respeto al derecho? Y esto lo hacen los jueces, sin preguntar. ¿Cuáles son las 6 etapas? Y eso nos las enseñan a todos los abogados. Las 6 etapas de todo proceso judicial son demanda, contestación de la demanda, oferta probatoria, desahogo de pruebas, alegatos y resolución. Son 6 partes. Sencillo. El juez tuvo la demanda, no hubo contestación de demanda, no hubo oferta probatoria, no hubo desahogo de pruebas, no hubo alegatos y emitió una resolución. O sea, se pasó de la demanda a la resolución, brincándose 4 etapas del proceso. ¿Hubo debido proceso? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género, lo primero que dice es, se le tiene que creer a la mujer única y exclusivamente por el hecho de ser mujer. No se le deben de pedir pruebas porque al pedírsele pruebas la estamos revictimizando. Ya, y entonces ya no le estamos creyendo. ¿Para qué desahogamos pruebas si no le puedo pedir pruebas? ¿Qué tenemos que alegar? Absolutamente nada porque la otra parte no tuvo tiempo de contestar. No hubo contestación de demanda. Y así estamos, ¿eh? Nuestro país está llegando a eso y no solamente en México, en otros lugares del mundo es igual. No hay debido proceso. No hay demanda, contestación de la demanda, oferta probatoria, desahogo de pruebas, alegatos y resolución. Muchas veces todo esto se da en una sola audiencia. ¿Por qué no se hizo una sola audiencia? ¿Sabes qué? Cito a la persona, le pregunto, ¿qué pruebas tienes? Te digo que las tienes que traer, ¿tú qué pruebas tienes? Y voy a poder juzgar, porque juzgar es en base a la oferta probatoria y al desahogo de las pruebas. Por eso es un debido proceso. Y me voy a ver con esto y quiero, por eso es que dice aquí que de acuerdo con la Ley General de Igualdad de Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres. Y dice aquí que son los mecanismos que permitan, número 1, identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión. O sea, el juez tiene que pasar por un proceso de establecer los razonamientos que lo van a llevar a poder identificar, cuestionar y valorar. Entonces, si no está identificando, cuestionando y valorando, entonces puede caer también en discriminación, desigualdad y exclusión, no ahora de las mujeres, sino de los hombres. ¿Por qué? Porque si no está, no está llevando un debido proceso, pues entonces tampoco podría haber justicia. Y ahorita les voy a poner un video que tengo aquí precisamente que nos habla sobre eso. Y dice aquí que para qué sirve la perspectiva de género. Dice, mirar o analizar alguna situación desde la perspectiva de género permite entender la vida de las mujeres y hombres, que la vida de las mujeres y hombres puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada. Naturalmente determinada. Si yo pertenezco a una sociedad y en esa sociedad o en mi religión o en mi círculo
Yo estoy tratando de educar a mis hijos o a mis hijas con ciertos valores. ¿Por qué tiene el Estado que meterse en eso? ¿Por qué tiene el Estado que ir a gobernar esa parte? Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres. Y aquí estamos hablando de los dos y de las relaciones que se dan entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de la socialización y la relación entre los seres humanos. El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre los hombres y las mujeres mediante acciones como, ¿cuáles son estas acciones? La redistribución equitativa de las actividades entre los sexos, justa valoración de los distintos trabajos que realizan hombres y mujeres, especialmente en lo referente a la crianza de los hijos, al cuidado de los enfermos y a las tareas domésticas. Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas prácticas y los valores que se reproducen o que reproducirían la desigualdad. El fortalecimiento del poder de la gestión y decisión de las mujeres. La importancia de la aplicación de la perspectiva de género radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres a la vista, y las vías para transformarla. Además, es necesario entender que la perspectiva de género mejora la vida de las personas, de las sociedades y de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos. Es decir, no se limita solamente a las políticas focalizadas en favor de las mujeres. Y esto es falso. ¿Por qué es falso? Que aunque se dice aquí que es tratar de establecer cuáles son las reglas del juego o las reglas de las sociedades o cómo están estructuradas y que además pueden cambiarse. Si a mí no me gusta cómo está dando o cómo me están tratando, pues yo me voy. Porque el problema no está en mí, está en otra persona. Porque yo no voy a poder cambiar algo que no está asociado a mí. Ahora bien, dentro de las sociedades hay ciertos roles que el hombre y que la mujer juegan y que yo he visto que la gran mayoría de las personas lo hacen de manera natural con sus parejas o con sus esposos o con sus esposas o incluso parejas homoparentales, en las cuales podemos ver que existen ese tipo de actos de amor que se dan uno con el otro. Y digo de esta manera porque se dice que entonces la mujer que se queda en su casa pues es una mujer oprimida, cuando pues no, es un acto de amor de la mujer hacia el hombre. O así lo pactaron entre los dos, últimamente el Estado que tiene que andarse metiendo ahí. Dos personas pactaron y quisieron casarse y establecieron como modelo a seguir el de la familia tradicional. ¿Por qué tiene que el Estado meterse ahí? ¿Por qué el Estado tiene que decir, sabes qué, vamos a tratar de cambiar esta sociedad y vamos a tratar de cambiar que los hombres sean así o que las mujeres sean así? Hay muchos hombres que ayudan en sus casas, hay muchas mujeres que trabajan. O sea, las mujeres tienen trabajando muchísimos años, 2000, 3000 años han trabajado. Y quien me diga, no, no es cierto que la mujer que antes estaba reprimida y que oprimida, perdón, y que el hombre es el que salía a trabajar, bueno, pues también, así lo decidieron, así lo vivieron, así se los dictaba a lo mejor su religión. ¿Por qué tiene que venir ahora el Estado a decirme, oye, ¿sabes qué? Esto está mal. Y luego vienen los estereotipos, ¿no? ¿Qué es típico de una mujer? Ah, no, pues que la mujer, típicamente, hacía de comer. Y como típicamente hacía de comer, entonces ahora las mujeres o los hombres que se sientan mujeres es porque típicamente hacen de comer. Por favor, son estupideces, son tonterías.
Dejen a la gente vivir en paz. Dejen a los seres humanos vivir en paz. No les metan ideas raras. Si a la mujer le encanta hacer de comer, déjala. Si a ese hombre le gusta ir a trabajar y le gusta llegar a su casa, a llegar y tener una buena relación con su familia, con su esposa, con sus hijos, déjalos. No te metas, Estado, porque metes ideas como esta de la perspectiva de género, y en los cuales una mujer que a lo mejor puede llegar a denunciar falsamente, pues obviamente, sin el debido proceso, puede obtener un resultado. Yo no digo que no. Hay hombres, algunos, la gran minoría, que son hombres que o que son seres humanos viles, que tratan mal a su familia, que tratan mal a sus esposas, que tratan mal a sus mujeres, que las golpean, que las dañan físicamente, pero es la minoría. No todos los hombres son así. Me atrevería a decir que es ínfima la cantidad de hombres que sean así. ¿Cómo nos relacionamos? Es como tenemos nosotros que rescatar valores. Valores como la lealtad, el respeto. Son valores que, no está, que esta sociedad ya está perdiendo. Y que en aras de una supuesta igualdad, bueno, ahora que nos dicen es que el hombre y la mujer son iguales, y la mujer toma todas las cosas malas del hombre para igualarse al hombre. Ahora voy a ser también borracha, voy a ser mujeriega, o sea, no toma las cosas buenas. A un hombre que sale a trabajar todos los días para llevarle la comida a su casa, no se le aplaude, pero a la mujer que hace eso, sí se le aplaude. A la mujer que supuestamente hace ese trabajo así esforzoso y todo eso, ok, es una mamá 4x4 y mamá no sé qué tantas cosas. Por favor, dejemos de llamarle a las cosas de manera distinta. Es una mujer responsable, simple y sencillamente de sus hijos. No está con su esposo, o simplemente a lo mejor su esposo está en su casa. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué le gusta estar ahí? Déjenlos ser felices. Déjenlos que busquen su propia felicidad. Que no se mete el Estado. Bueno, regresando un poquito ahorita, y lo decía porque yo tuve audiencias y he tenido varias audiencias y en las mismas nos hablan sobre eso. Le decía yo al juez que yo no quería llamar a la víctima, sino presunta víctima. Y él me decía que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les llaman víctimas. Yo le decía, no, todavía no es víctima. ¿Por qué? Porque la misma Corte Interamericana en su reglamento de la Corte, su reglamento interior, define define en su artículo 2 varias cosas y entre ellas define el término de víctima y dice, la expresión presunta víctima significa la persona de la cual se alega han sido violados los derechos protegidos en la Convención o en el Tratado del Sistema Interamericano. El término víctima significa la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo con la sentencia proferida por la Corte. Es decir, presunta víctima va a ser hasta en tanto no se tenga una sentencia. Sin embargo, aquí, inmediatamente en México, a una persona que llega y dice, ¿sabes qué? Me gritaron. ¿Sabes qué? Me hicieron esto. ¿Ya eres víctima? No, todavía no eres víctima. Y me decía el juez, es que así lo dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Está usted equivocado, señor juez. La Corte Interamericana, en el artículo 2 de su reglamento interior, en los puntos 25 y 33, nos establece lo que es una presunta víctima y lo que es una víctima. Luego entonces, la Ley General de Víctimas, en su concepto dice, la denominación de víctimas directas, se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión de los bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de delitos
o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, en las de cuales el Estado mexicano sea parte. Son víctimas indirectas y ya nos habla de los familiares, las víctimas potenciales, personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya sea para impedir, ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un hecho delictivo. Y el artículo 4 de la misma Ley General de Víctimas no es lo que nos establece. Y luego, ¿qué nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales? Voy a hablar en la parte penal, porque estamos hablando de víctimas. Dice, para efectos de este código se considera a la víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre la persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión preventiva en la ley penal como delito. Luego viene la denominación, se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe, y aquí estamos hablando ya sobre la posibilidad de la autoría o participación de un hecho que la ley señale como delito. Yo no utilizaría la palabra posible, sino probable. Y de los derechos del imputado está precisamente el de ser considerado y tratado como inocente hasta en tanto se demuestre su responsabilidad. Yo le alegaba al juez que dentro de los tres, para poder dictar un auto de vinculación a proceso, dentro de las cuatro requisitos que se dan en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen su fracción tercera. Dice que de los antecedentes de investigación expuestos por el agente del Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y que sean datos de prueba que establezcan esa parte. Pero esto es para que se haga o se dé un auto de vinculación a proceso. Y todavía no dictaba el auto de vinculación a proceso. Y si todavía no dicta el auto de vinculación a proceso, no es una víctima, es una presunta víctima. ¿Por qué? Porque todavía estos datos de prueba que fueron expuestos por el agente del Ministerio Público no han sido razonables, o no han sido razonados, más bien, por el juez de control. Una vez que el juez de control razonablemente dice, ok, tengo la declaración de la víctima, tengo un análisis médico, tengo un análisis psicológico, considero que sí se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Y vamos a ver si probablemente los cometió el imputado. El imputado es probable responsable de la comisión de ese hecho delictivo que el juez ya determinó que se trata de un hecho delictivo. Son dos cosas. Primero, determinar si se trata de un hecho delictivo, y si no hay delito, entonces no tengo por qué, ya no habría razón de perseguir a nadie. Primero tengo que establecer si realmente se trata de un delito. De los datos de prueba se me dice que hubo un delito. Y voy a hablarlo así cruelmente. ¿Sabes qué? Hubo alguien que agredió físicamente a otra persona y tengo un certificado médico que dice que hubo lesiones. Por favor, ahí sí estamos hablando de que hay un delito. Pero cuando están cuestionados o son cuestionados esos datos de prueba, todavía no está pasado por ese razonamiento jurídico. Y hasta en tanto el juez no determine que se trata precisamente de un hecho que la ley señale como delito, entonces la víctima podrá ser llamada víctima. Antes de eso es una presunta víctima. Para mí así es. Pero dice el juez, todo el mundo lo llama de esa manera. Yo le dije, pues no. La tesis 20-27-846, que es jurisprudencia,
del año diciembre del año, del año 2023, del mes de diciembre, dice que el criterio, por virtud del principio de presunción de inocencia, la sentencia considera que nunca puede presuponer que el dicho de la presunta víctima, presunta víctima. La Corte también le dice presunta víctima. Y vamos a ver por qué presunta víctima, y ya no lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es presunta víctima aquella que ha presentado una denuncia y que una vez que haya sido sentenciada, entonces se le llamará víctima. Antes no. Hay otra tesis, la 2009-458 de junio del año 2015, y también nos habla, por ejemplo, este sí es sobre delitos en el ambiente familiar, y aquí nos dice, si bien la carga de la prueba recae en la presunta víctima de violencia familiar, no en todos los casos debe acreditar la situación de violencia familiar, sin que signifique que se invierte la carga de la prueba al demandado, es decir, ahora tienes que probar que eres inocente. No, sigue siendo el agente del Ministerio Público el encargado de acreditar la existencia de ese elemento. En determinadas consecuencias, el juez debe allegarse de oficio a los mayores elementos probatorios con la finalidad de esclarecer la posible vulneración de la integridad física de la persona agredida, lo que es congruente con la doctrina desarrollada por esta Corte, en el sentido de que el juzgador debe allegarse de oficio material probatorio cuando se involucran los derechos de una persona que pertenezca a un grupo vulnerable de la sociedad. Vuelvo y repito, ¿cuáles son los grupos vulnerables de la sociedad? Pero aquí, por eso les decía yo que el debido proceso es aquel en el cual se tiene acceso a garantía, bueno, se debe tener acceso y garantía a un debido proceso, el derecho y principio general de igualdad, justicia pronta y cumplida, el derecho a la legalidad, debido proceso en el derecho de defensa general, el debido proceso en materia penal, el principio de inocencia, el principio in dubio pro reo, los derechos al procedimiento, el derecho a una sentencia justa y a la reparación por el error judicial. Eso es el debido proceso. Eso es el debido proceso. Sin embargo, he visto sentencias en los últimos meses que ya no van con el debido proceso. Y entonces tenemos ya debido proceso, la perspectiva de género y la presunción de inocencia. Estas tres cosas nos explica ahora un técnico del derecho. Son aquellas que van a ayudar a juzgar de una manera mejor de juzgar con perspectiva de género. Y me voy a permitir ponerlo para que ustedes lo puedan. Paulatinamente, Rodrigo, la forma en que lo obtienen. Te hacen firmar ex ante, en el momento que entras en blanco la renuncia. ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? Significa tomar en cuenta básicamente, doctor, y para quienes nos están viendo y escuchando, dos cosas. Los estereotipos, de alguna forma, los prejuicios que incluso derivan de la misma legislación en ocasiones y los prejuicios y estereotipos que derivan de las prácticas sociales, de la cultura. ¿Sí? Hay, en los dos ámbitos hay prejuicios en torno a los roles de sexo, a los roles de género. Hay un ejemplo que tú, doctor, ponías hace poco que tiene que ver con el registro civil. Desde el reglamento del registro civil en la Ciudad de México establece que primero se coloca el apellido del hombre y después el de la mujer. Bueno, ese es un prejuicio derivado de la misma legislación. Sí, cuando la Corte resolvió. Bueno, aquí vamos a ver algo interesante de lo que acaba de decir este señor, y es referente a lo que es el del registro civil y por qué va primero el apellido del hombre y luego el apellido de la mujer y que eso es discriminatorio, etcétera, etcétera. Pues no es discriminatorio, sencillamente pues va primero el apellido del hombre y luego el de la mujer, y no importa, y ahora ya no importa nada, o sea, pueden ir primero el apellido de la mujer y luego el del hombre, y aquí sí es importante aclarar que el registro civil sí te dice, bueno, si lo vas a querer primero todos los apellidos de la mujer y luego los del hombre, todos tus hijos van a ser iguales. ¿Por qué?
Ah, no, es que a los niños les voy a poner el apellido y a los niños, no, 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 no. Todos, ¿por qué? Porque es el sentido de pertenencia. Incluso hay ya resoluciones sobre la identidad o la identidad que tienen los padres con sus hijos. Y estoy hablando de padres que a lo mejor criaron hijos que no son suyos y que quieren que y esos muchachos dicen, pues yo me siento más identificado con el apellido del hombre que me crió, que me dio alimentos, que vio por mí, y me siento identificado con él, me siento identificado con su apellido, quiero llevar su apellido. Ya hay resoluciones de la Corte en ese sentido. Vamos a seguir escuchando. Resolvió ese tema, hay una parte de la sentencia muy interesante porque dice, esto lo que está reflejando es una visión machista de la sociedad. Primero siempre el hombre. Pero es un estereotipo, un prejuicio alimentado o establecido desde la misma Lo legislación. definiste muy bien. ¿Sí? Entonces, el juez o el colegiado, y por supuesto se hace aquí todo el tiempo en la Suprema Corte, la obligación de desentrañar, de decir, a ver, vamos a partir del hecho de que hay prejuicios, de que hay estereotipos derivados de la ley, en la realidad y en la cultura, que afectan en este caso, por supuesto, injustamente, a las mujeres trabajadoras embarazadas. Que de por sí, por ser mujeres, históricamente hay una presunción de discriminación, ¿sí? Pero además por ser embarazadas, pero además por estar embarazadas, pero además por ser trabajadoras. O sea que se va juntando. Entonces, lo que tiene que hacer el juzgador es decir, a ver, aquí hay un caso especial, yo tengo que suponer o presuponer que hay una discriminación. Es decir, Y aquí habla sobre las mujeres que trabajan y que quedan embarazadas y que posiblemente las vayan a despedir de sus trabajos porque son mujeres trabajadoras. Yo no digo que no exista la probabilidad, porque es probable, de que alguna persona despida a una mujer por esa razón. Pero hay que ver qué trabajo está desempeñando. Si es un trabajo que requiere del 100% de su tiempo, pues ya no lo va a poder tener. Me imagino que deben de ser con acuerdos con el empleador, decir, ¿sabes qué? No me va a afectar, yo voy a dejar a mi hijo con su papá, y su papá es un amo de casa, y él se va, bueno, una persona que está en su casa, y que él se va a encargar de eso. Por eso yo digo que muchas veces estas falsedades, estos falsas premisas sobre las cuales se pretende juzgar, no es otra cosa más que invenciones que la misma ley hace, porque la ley ya lo protege. O sea, la ley protege precisamente eso. ¿Sabes que no me puedes despedir porque tuve un hijo? O sea, eso no es así. O sea, la ley ya lo prevé. Entonces vamos a continuar escuchando a este hombre. a lo que va o lo que pretende ir esta contradicción de tesis para juzgar con perspectiva de género es a tener una consideración más estricta, más especial del caso, a dudar, hay que decirlo así, a dudar del dicho del patrón para poder igualar hasta donde sea posible o poner en condiciones de igualdad a la mujer despedido que haya sido despedida con el patrón y a las autoridades, a las juntas o a los tribunales locales en materia de trabajo a ser más escrupulosos al momento de allegarse de pruebas, de analizarlas, de estudiarlas. Es decir, tienes que ser muy cuidadoso porque hay ex ante una presunción de discriminación. Oye, pero ¿por qué prejuzgas? ¿Pero por qué crees que voy a discriminar? Pues por la experiencia, Por la por realidad, la cultura. ¿no? La cultura, la realidad, ahí está. Así es. Oye, David, te pregunto, esto que nos estás explicando, y creo que ha quedado. Aquí es donde podemos nosotros ver que sí estamos sesgados los abogados. Y yo siento que los abogados, los juzgadores más, temen emitir una resolución en la cual estén involucradas las personas del género femenino. Y digo esto así porque lo que, lo que he visto yo dentro de mi experiencia como abogado es que los jueces muchas veces le tienen miedo a ser señalados como jueces que no protegen los derechos de las personas. Y dejan de lado el debido proceso, de lado el razonamiento, eh, dejan de lado la presunción de inocencia para irse por un paradigma que ahorita en la sociedad está siendo exagerado. Y digo exagerado porque les digo que a una mujer se le cree por el hecho de ser mujer. Así de sencillo. Entonces,
estas personas que actualmente están juzgando, siento yo que no lo están haciendo teniendo en cuenta el orden en el cual lo deben de hacer. Y es primero el debido proceso, la presunción de inocencia y al final la perspectiva de género. Pero primero ponen la perspectiva de género, luego el debido proceso y al final la presunción de inocencia. Y si vamos mucho más allá, es lamentable cómo jueces, magistrados, no ven lo que palpamos los abogados. Y ahora sí lo voy a decir. Me he encontrado con abogadas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que esto, pues no, ni a mí me parece delito, pero lo tengo que hacer porque me piden una cuota. Lo tengo que hacer porque me están pidiendo que lo haga. Lo tengo que hacer porque esta señora, y digo un ejemplo, sencillito. Mandé yo a una persona a que fuera al Centro de Justicia de las Mujeres, porque su esposo la había querido, bueno, su esposo, la persona con la que vivía la había querido ahorcar. Sí la recibieron, sí la atendieron, la verdad, muy bien. El Centro de Justicia la atendió muy bien. Pero el seguimiento que se le da, porque pues la señora trabaja, la señora no es una mujer débil, es una mujer fuerte, es una mujer que hace lo que tiene que hacer en su vida, pues no tiene tiempo para andar yendo cada rato al Centro de Justicia. Sin embargo, otras mujeres, por ejemplo, a la que le gritaron, también fue al mismo Centro de Justicia, pero como estuvo al pendiente del asunto y estuvo al pendiente de eso, inmediatamente le hicieron caso. A una le gritaron y a otra le quisieron matar. ¿Por cuál abogaron más? Pues por la que le gritaron, porque ahí estaba. Ella estaba al pendiente de su asunto. Y a la otra que le quisieron matar y que requería de toda la protección que se le debe dar por parte del Estado. No lo hicieron. Y no lo han hecho. Si yo intervengo como abogado, inmediatamente le dicen a la señora, ¿sabe que usted váyase porque ya trae abogado particular? O ya trae un abogado, ya trae una persona que o sea, las mandan, ¿sabe qué? Váyase de aquí. Lo cual tampoco está bien. ¿Por qué vamos a tener este tipo de cosas entre abogados? Es que te están ayudando, qué bueno. Abogado, pásele, qué bueno, mire qué bueno que vino. Son una institución pública de ayuda a las mujeres y no las ayudan. Ahora, ¿ayudarían a todas las mujeres? Si mi acta de nacimiento dice que soy mujer, ¿me ayudarían a mí? Si soy una mujer y me considero como mujer y mi acta de nacimiento dice que soy mujer, aunque soy yo una mujer lesbiana, con actitudes prevalentemente masculinas, ¿me van a atender? ¿Realmente me van a hacer caso? ¿O estamos en un juego solamente de apariencias? ¿O estamos en un juego legal en el cual vemos solamente por los intereses personales de juzgadores, de agentes del Ministerio Público, de algunos abogados que dan malos consejos? ¿O realmente estamos siendo responsables como conocedores del derecho de la aplicación de la justicia? Dar a cada quien lo justo o lo que le corresponde. Hasta aquí el video. Muchas gracias. No olviden darle like, no olviden darle en la campanita para que les avise cuando suba un video nuevo. No olviden, por favor, también suscribirse al canal. Se los pido encarecidamente. Si tienen alguna aportación que hacer, nuevamente se los digo, qué padre que me lo digan. ¿Sabes qué? Está mala iluminación, no se escucha bien. Estás diciendo cosas que no son ciertas, o también si quieren invitarnos a debatir, lo podemos hacer. Esto es sus órdenes y pues adelante, y esperemos que YouTube, te amamos, no nos quite el canal por hablar sobre temas
que son controversiales. Muchas gracias y hasta la próxima.